Hola, hola. Vamos a ver otro punto del tema de los alcoholes en el que vamos a transformar alcoholes en alualcanos. Vamos a convertir alcoholes en alualcanos. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del etanol, un alcohol sencillo, el etanol. Y vamos a ver métodos para convertirlo en alualcano. Por ejemplo, en alualcano con bromo. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un reactivo que es el PBr3. PBr3 que podemos disolver en éter, en el dietiléter, ete2. Pero imaginemos que lo que nos interesa es un cloro. Bien, pues también tenemos un reactivo que permite hacer eso y obtener un alualcano con cloro, el cloroetano. Y para eso vamos a usar el SOCl2, cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo. Habitualmente lo ponemos en un medio básico, por ejemplo con trietilamina, porque la reacción libera clorhídrico y por tanto la trietilamina va a formar una sal de amonio neutralizándolo y favoreciendo la reacción. Subproductos de esta reacción pues son el dióxido de azufre y el clorhídrico, que como digo se puede eliminar con la trietilamina. En el caso de arriba también hay un subproducto que es el H3PO3, es un ácido, el H3PO3. Y también podemos conseguir un alualcano con yodo, CH3, CH2I, con fósforo en presencia de yodo, fósforo y yodo, P más I2. Bien, estas reacciones tienen una limitación. Es importante saber que sirven para alcoholes primarios o secundarios, pero no con terciarios. ¿Qué ocurre si tenemos, por ejemplo, un terbutanol y queremos hacer este cambio del OH por un cloro, un bromo o incluso un yodo? Bueno, pues debemos usar los ácidos. Debemos utilizar, por ejemplo, en este caso el HBr. No podemos utilizar el PBr3 porque el PBr3 transcurre mediante un mecanismo de tipo SN2 y un terciario no lo permite, no permite el SN2 y por tanto se eliminará, habrá problemas, de forma que no nos funciona esa reacción. Tendríamos que utilizar los ácidos. Con alcoholes terciarios solo queda la opción de los ácidos, por tanto nuestros reactivos son muy útiles, pero siguen un mecanismo de tipo SN2 y por tanto solo sirven para alcoholes secundarios o primarios o secundarios. Y el hecho de que siga un mecanismo de tipo SN2 hace que se observe un detalle muy interesante. Cuando nosotros añadimos, por ejemplo, el PBr3 a este alcohol, un alcohol que tiene quiralidad, presenta carbonos asimétricos, pues observamos que el alualcano obtenido sufre una inversión en la configuración del centro quiral. El OH está hacia nosotros y el bromo nos queda hacia el fondo, como corresponde a un mecanismo de tipo SN2. Estupendo. Como ya conocemos los reactivos y ya conocemos esta característica estereoquímica, vamos a pasar a ver los mecanismos. Bien, vamos a hacer el mecanismo primero con el PBr3. Vamos a utilizar, por ejemplo, el etanol, le vamos a añadir el tribromuro de fósforo, el PBr3. Debemos darnos cuenta que el fósforo es un átomo fuertemente polarizado positivamente porque tiene bromo robando carga. El oxígeno tiene pares solitarios y por tanto es nucleófilo y se produce el ataque con pérdida de uno de los bromuros. De esta manera, el oxígeno se va a unir al fósforo, al que le van a quedar dos bromos, y esto nos va a dejar el oxígeno positivo siempre que no quitemos el hidrógeno, que lo protona. Bien, en el medio además se ha ido un bromo en forma de bromuro, y ese bromuro va a atacar mediante SN2 al carbono que tiene todo este grupo que se comporta como grupo saliente. Y ahí obtenemos nuestro producto, el alualcano, muy sencillo, y un subproducto que es el HOPBr2. Estos bromos de aquí siguen siendo reactivos, son reactivos y reaccionan con dos moléculas más del alcohol. Y por tanto cuando reaccionen con las dos moléculas respectivas, pues los dos bromos se reemplazan por OHs. Si nos fijamos aquí, reemplazamos un bromo por un OH. Al reaccionar dos veces más, se acaban reemplazando todos los bromos por OHs, dando lugar a un POH3, el H3PO3. Bien, y como digo, esta reacción, al transcurrir aquí en este paso mediante un mecanismo SN2, queda limitada a un alcohol primario o secundario. Un terciario no serviría. Y también por tratarse de un mecanismo de tipo SN2, pues si tenemos
por ejemplo, un sustrato, un alcohol quiral, y le añadimos el PBr3, se produce el ataque del alcohol al fósforo, pérdida de uno de los bromos, con salida de uno de los bromos, formación de un buen grupo saliente, el HOPBr2 más, y ese bromuro que queda en el medio ataca por abajo, desde el fondo de la pantalla, produciendo una inversión en el centro quiral, una SN2. Y bueno, después de reaccionar 3 veces nos formará el H3PO3. Bien, vamos con el mecanismo del SOCl2. Vamos a usar, de nuevo, vamos a usar el etanol. Le vamos a añadir el cloruro de tionilo, el SOCl2. El alcohol, con sus pares solitarios, va a atacar al azufre. Se va a producir un mecanismo que llaman de adición y posteriormente se produce una eliminación. Cesión del par y pérdida del cloro. Bueno, tampoco son 2 etapas, 2 pasos independientes, pero no voy a entrar en ello. Y aquí se une el azufre, al cual le va a quedar un solo cloro, y el oxígeno positivo porque no le quitamos el protón. Ese cloro que se fue al medio en forma de Cl-, en forma de cloruro, ataca al carbono que tiene el grupo saliente, el cual se va. Sin embargo, aquí, en este caso, todo este grupo no es estable. No es estable, entonces se va a romper de manera que este enlace va a pasar aquí a formar un doble y el cloro se va a ir y se va a llevar este protón con él. Y de esa forma vamos a obtener nuestro haloalcano más el dióxido de azufre, SO2, que es esta parte de aquí, más el HCl, más HCl. Por eso la presencia de este ácido, del HCl, hace recomendable el uso de la piridina para neutralizarlo, o una amina terciaria como la trietilamina, son importantes a la hora de neutralizar el ácido liberado y favorecer la reacción. Bien, si queremos un yodo, pues el reactivo es P fósforo con yodo. Es el reactivo que nos permitiría hacer esto, reemplazar el OH por un yodo. Bien, quiero para terminar comentar una última cosa. Un último detalle para terminar con esto, y es que tenemos otra forma, por ejemplo, cuando tenemos un alcohol, voy a poner uno, vamos a poner un alcohol, por ejemplo, como este, para ver también. Tenemos este alcohol y nos interesa sea primario o secundario, nos interesa cambiarlo por un halógeno, cloro, bromo, yodo. Tenemos la opción también de utilizar el TSCl, cloruro de tosilo, reactivo que ya vimos en temas pasados, en los temas de la SN2, sirve para formar un buen grupo saliente, un tosilato. Así obtenemos un tosilato que se comporta como muy buen grupo saliente y si ahora añadimos, por ejemplo, NaBr, bromuro sódico en acetona, pues los bromuros del bromuro de sodio atacan al carbono del tosilo, sacando el tosilo, es una SN2, y esto nos produce pues también una inversión en la que el bromo queda hacia el fondo. Como es un mecanismo de tipo SN2, quedará limitado para sustratos pues primarios y secundarios también, pero esta opción es equivalente al uso de esos reactivos, de los reactivos anteriores, del PBr3, del SOCl2. También podemos formar con el alcohol un tosilato y a continuación añadir TSCl en piridina, porque también se libera HCl en esta reacción. Formamos el tosilato y después aquí podemos hacer una SN2 con el reactivo que nos apetezca. No solamente podemos utilizar halógenos, también podemos echar, no sé, por ejemplo, un metanotiolato, cualquier nucleófilo bueno que pueda dar SN2 y nos permite reemplazar el OH pues por nucleófilos de lo más variado, obteniendo una gran diversidad de compuestos. Aquí como subproducto pues tendríamos el tosilato que se va. Si este es metanotiolato sódico, pues tendríamos un tosilato sódico como subproducto. Y aquí liberamos HCl al medio, que lo va a recoger la base, la piridina, para favorecer la reacción. Bueno, pues vamos a dejar aquí este asunto de cómo convertir alcoholes en haloalcanos, que era lo que me interesaba, pero también alcoholes en cualquier otro tipo de función orgánica mediante una SN2 utilizando el
cloruro de tosilo para convertir el OH en un buen grupo saliente. Bien, ahora ya los alcoholes están terminados. Vamos a pasar a los éteres en el próximo vídeo, un poco de nomenclatura, y vamos a ver cómo se obtienen la síntesis de Williamson, también síntesis a través de la SN1, SN1 que puede ser con un alcoalcano o bien dos alcoholes que reaccionan a medio ácido, y por último vamos a ver algunas reacciones de los éteres que son bastante inertes, poco reactivos, por eso los usamos mucho como disolventes inertes, pero sí sobre todo medios ácidos y tienen opciones de reacción, y también cuando son éteres tensionados como los epóxidos también podemos abrirlos. Entonces en los próximos vídeos vamos a ver estos últimos detalles para terminar ya con este largo tema.